ver lo que es la técnica, que es muy amplia, muy valiosa. Pero de repente cuando hay casos que hay que llevar a consenso de profesores y eso, entonces es muy interesante esta técnica porque se reúnen toda la información necesaria como para entender el caso. Bueno, entonces la técnica es estudio de caso. El concepto, ¿qué le pasa? Hoy están así todos. Los chicos les costaba mucho poder mover, de pasar de diapositiva. Bueno, el concepto es así, bien clarito, clarito, como dice acá. Investigación intensiva, porque tiene que ser completa, de importantes aspectos de una unidad. ¿Por qué dice unidad? Porque no es solamente una persona, puede ser también una familia, puede ser un grupo social, puede ser un grado escolar o puede ser una comunidad. O sea, la técnica de estudio de casos no es propiedad, digamos, de la ciencia de la educación, ni tampoco de psicología, ni de ninguna en especial. Es una técnica muy utilizada en los diferentes ambientes. Y cada uno, claro, cada ambiente le da, o cada grupo que estudia le da el toque específico de ese tipo. O sea, si es un problema escolar o un problema de aprendizaje, lógicamente va a tener más información del enfoque educativo y del sistema de educación que utiliza. Entonces, por eso es investigación intensiva, profunda, de importantes aspectos de una unidad. El estudio de caso es un análisis intensivo porque incluye la interpretación, porque se focaliza en los problemas y dificultades de adaptación de las personas. Pero también vamos a ver que puede ser usado para positivo, o sea, que no solamente en los casos problemas se utiliza, sino también para conocer, por ejemplo, las características de un escolar exitoso, ¿verdad? Bueno, siguiente lámina, por favor. Un buen estudio de caso nos muestra a la persona como una totalidad en funcionamiento. Por eso es que les digo que es completo. Hola, Andrea. Andrea. Muy bien. Me alegro mucho, Andrea. Entonces, un buen estudio de caso nos muestra a la persona como una totalidad en funcionamiento. Es decir, una persona completa en todo, tanto ella dentro de sí misma como perteneciente a un grupo y a un ambiente. Por eso es que es una forma holística de estudiar las situaciones. El caso puede ser sometido a la apreciación del grupo, este caso puede ser real o ficticio. En el caso que sea ficticio, deberá estar lo más próximo posible a la realidad y debe estar inspirado en ella. Es decir, el caso puede ser real. Justamente estaba trabajando con mi hija, que es también facilitadora. Entonces ella estaba viendo estudios de casos, pero que sean lo más cercano a la realidad nuestra, porque trabaja en un ámbito donde tiene que hacerse este tipo de estudios. Es decir, se busca ver en el caso qué es lo que se sabe, en ese caso, cuáles son los conocimientos que se tiene, se busca saber qué es lo que le falta saber. Entonces ahí va a pensar en qué otra técnica aplicar para tener ese conocimiento. Y por último, tienen que dar ideas de cómo solucionar el tema, ¿verdad? Bueno, siguiente lámina. Un buen estudio de caso nos muestra eso, que es lo que dije. Bueno, un poco la historia de dónde y cómo nace el estudio de caso. Dice que se origina en el año 4000 antes de Cristo, en el siglo XIX, y orgánicamente con ciertas profesiones. Es decir, comienza o nace dentro del derecho. Se hace en Harvard en 1870, hace bastante tiempo, ¿verdad? En la Facultad de Derecho y Medicina, de Derecho primero y luego en Medicina también, para la preparación de los estudiantes. O sea que todos
necesitamos del estudio de caso para entender lo que pasa y poder ayudar. También empezaron a utilizarlo los sociólogos y los psicólogos a finales del siglo XIX. Actualmente constituye un método básico tanto en psicología como en psiquiatría, como en ciencia de la educación, como en sociología, es decir, hoy día se expandió a todos los ámbitos. Siguiente. Su método. ¿Cómo trabaja esta técnica? Sus pasos, digamos. En primer lugar, somete a investigación todos los aspectos de la persona, es decir, la totalidad. La parte familiar, la parte emocional, la parte educativa, la parte social, personal, es decir, todos los aspectos, los problemitas que tengan en el aprendizaje, todos. Y reúne principalmente los hechos significativos. Los organiza y estudia para descubrir la naturaleza y las causas de las dificultades con el fin de efectivizar el tratamiento erradicador. Es decir, se busca siempre, su objetivo principal es descubrir y curar o erradicar el problema. En las dificultades de aprendizaje tratados en el colegio, el estudio de casos será más valioso, concluyéndose con un informe de la naturaleza del tratamiento y progreso del estudiante. Justamente la técnica de estudio de casos la utilizo en la cátedra de psicometría, donde tienen que hacer ese estudio de todos los aspectos del chico, su contexto familiar, educativo, social, es decir, todo es importante. Entonces, todo eso se incluye en el tratamiento, en el trato del trabajo y se le hace, bueno, antes usábamos las fichas. Hoy día creo que se llama eso portafolio, donde se guarda toda la información de cada alumno. ¿Cómo se hace eso? Se reúne toda la información vinculada al estudiante en los archivos del colegio. O sea, en primer lugar, van al archivo del colegio. Segundo, se obtiene el cuadro completo del estudiante, pues una dificultad puede interpretarse mejor analizándole en relación a la personalidad total. O sea, no podemos decir, por ejemplo, que un niño no escribe bien porque a él se le ocurre o porque no quiere aprender. O sea, no podemos dar ese tipo de etiqueta. Tenemos que primero conocer todo porque a saber a qué se debe. Un niño que no escribe bien probablemente no recibió estimulación en su hogar en la utilización de los lápices. Y también puede ser que entonces no, por eso él no adquirió. O también, por ejemplo, en los hogares, generalmente en los de bajo poder adquisitivo, generalmente los padres no estudian, por ejemplo, o no se dedican tanto a esa parte. Entonces ellos no adquieren tampoco tempranamente esa habilidad. Tercero, se entrevista a las personas que han tenido contacto con el estudiante, incluyendo maestros, director, padres, compañeros, docentes, etcétera, todos ellos, ¿sí? Luego tenemos la siguiente lámina. D. La entrevista que se hace al estudiante y aplica test psicológicos y académicos necesarios. El licenciado en Ciencia de la Educación no puede aplicar los test psicológicos porque no tiene la autoridad y la preparación necesaria, pero el psicólogo o la psicóloga de la institución debe proveerle de todos los datos que él necesita para poder presentar el caso, explicar y inclusive dar una hipótesis de por qué le pasa lo que le pasa, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se tenga toda esa información. Bueno, es lo que ya les dije antes, solicita los resultados del psicólogo o psicóloga de la institución, los que sean necesarios para el estudio de los antecedentes del área psicológica. F es esto. Reúne los datos completos del estudiante en un caso, hace el diagnóstico psicoeducativo y formula un plan de tratamiento. Es decir, el docente o el profesor guía, en este caso, ya tiene que llevar algunas ideas de lo que puede hacerse para
recuperar a ese alumno. Por eso es útil presentar el estudio de caso a los profesores del estudiante para conocer sus apreciaciones y ofrecer sugerencias posteriores. O sea, si se va a tratar ese caso en consenso de profesores, entonces, bueno, sobre todo al profesor con el cual tiene más dificultad, presentarle un poco, no puede hacer cambios, pero puede recomendar algo que a lo mejor al profesor guía no se le ocurrió. ¿Sí? Bueno, siguiente lámina. Tenemos los tipos o clases de estudio de caso. El estudio de caso puede ser transversal cuando comienza con un detallado estudio de la situación actual de la persona y a partir de allí le sigue. Es decir, por ejemplo, él presentó el problema en el 3er grado. Ahí se hace todos los estudios necesarios para conocer cómo está ahora y a partir de ese momento se hace el tratamiento o se hacen las recomendaciones a los padres, etc. Longitudinal es aquel que inicia con un informe detallado de su desarrollo desde su infancia y relatado en un formato X. Ahí parece que faltó una frase. Es decir, es el que comienza de cómo fue cuando nació, cómo fue su desarrollo, es decir, todo aquello que tiene que ver con el pre a la aparición del problema. Son maneras de ver un poco, o sea, la mayoría, solamente las bases teóricas del psicoanálisis es lo que tienen en cuenta la parte de lo que es el tipo longitudinal. Generalmente, y por razones de tiempo, se hace el transversal. Y si es necesario preguntar sobre alguna cosa que pueda haber influido, entonces sí se pregunta. Y mixto es una combinación de ambos tipos. Se comienza con el estudio detallado de la situación actual y si se inquiere, se pregunta luego sobre el pasado, solo en aquellos elementos que se consideran necesarios para la interpretación correcta. ¿Sí? Siguiente. Puede ser también que esté relacionado con una o más disciplinas del currículo. O sea, pueden ser unidisciplinarias y el caso puede ser resuelto o apreciado en base a los conocimientos de una sola disciplina. O sea, por ejemplo, matemáticas. Si el problema es allí y analizando todo el caso, entonces puede acá, Karina Araceli, bienvenida. Puede entonces dentro de esa materia nomás resolverse todo, ver el tratamiento, ver qué se puede hacer para ¿cómo se dice? Rehabilitar, digamos, a ese chico. Puede ser global cuando el problema tiene que ver con más de una disciplina. Entonces hay que trabajar en equipo para ver por qué está afectando no solamente a una disciplina, sino a varias. Este tipo de casos se presta pues a facilitar el acercamiento y la integración de las disciplinas. Es decir, la profe de comunicación, ¿cómo puede ayudarlo en su problema de matemáticas, por ejemplo? ¿Cómo expresar lo que él está viendo o está sintiendo con respecto a esa situación matemática que le presenta? Es decir, toda esa parte de pensar, bueno, yo tengo tanto de tal cosa, por ejemplo, cuatro manzanas, 5 peras, y la profe me pregunta si yo, ¿cuántas frutas tengo? Bueno, ¿qué quiere decir para mí cuántas frutas tengo? Que quiere decir que todas las frutas entran en ese contar. Pero si me dice si cuántas peras tengo, entonces yo ya tengo que saber que solamente tengo que contar las peras que tengo. Entonces, esa expresión, el poder decir lo que uno está percibiendo, le ayuda a pensar, ¿sí? Bueno, los usos. Por eso ahí vamos a ver que no es solamente para problemas, ¿verdad? Que también pueden ser otras razones por las cuales usemos el estudio de caso. Por ejemplo, para propósitos de investigación, o sea, queremos conocer, por ejemplo, cómo afecta el elogio en el rendimiento de los chicos. Entonces vamos a hacer una investigación donde vamos a tener
nuestro grupo a los que le vamos a elogiar, el grupo al que le vamos a observar, digamos, y el grupo de control que no va a recibir ni elogios ni condenas. ¿Sí? Entonces se ve cómo reacciona. El segundo es diagnóstico y tratamiento de problemas específicos, que es lo que generalmente se usa. Casi todos usan solamente para eso. Sin embargo, sirve también para el estudio de personas que no presentan problemas especiales con el propósito de ayudar a esas personas a que continúen un buen desarrollo. Como no presentan problemas, entonces, bueno, veamos qué cosas están haciendo bien ellos, entonces, para ir orientándole a que sigan ese camino o sigan esa manera de ser. También puede ser con propósitos didácticos para ayudar a otros profesionales o estudiantes a comprender a la persona y aprender la técnica de atención e interpretación de datos. Eso, por ejemplo, es lo que más se usa tanto en psicología como en educación, ¿verdad? Porque lo que tratamos es de mostrarle un caso, hacer que los profesionales como se estudien primero y aprendan cuáles son, por ejemplo, las causas que pueden producir una conducta y también a qué datos deben atender. Es decir, yo no puedo observar a un chico, por ejemplo, que juega. Yo lo que tengo que observar es cómo juega, con quiénes comparte, a quiénes le niega. Es decir, todo eso que nos va a ir dando de cómo él se maneja en esa relación. Otra razón puede ser obtener soluciones, críticas, apreciaciones de casos en forma individual o en grupos. Se pone a consideración del grupo un caso y ellos dan soluciones, críticas o sus propias apreciaciones sobre eso, que también nos puede servir para aprender nosotros, ¿verdad? Y el último es el procedimiento de obtener respuestas individuales. Permite conocer mejor al estudiante y así apreciar su rendimiento en los estudios y evaluar mejor también su capacidad de razonamiento y de crítica. O sea, siempre la crítica constructiva. ¿Sí? Bueno, pasar un poco al siguiente. Las normas, o sea, ¿qué debemos tener en cuenta para redactar un estudio de caso? La amplitud o extensión no debe ser muy largo, no debe ser una novela, como dicen algunos. Se debe limitar a pocas páginas escritas a mano o por computadora y al final van a ver ustedes que hay una guía tentativa más aplicable a la situación educacional, las normas de Barthes. En cuanto a la forma, se debe escribir el caso en forma objetiva, simple y directa, utilizando afirmaciones generales, pero ilustraciones específicas. Es decir, las dificultades presentadas tal cual, por ejemplo, tal cosa. ¿Sí? Siguiente. Los objetivos del estudio de caso. Bueno, tenemos varios. En primer lugar, aplicar conocimientos teóricos de la disciplina estudiada en situaciones reales. Por ejemplo, los chicos de psicometría, ellos aprenden a aplicar el test y luego elaboran cuáles son las áreas fuertes y cuáles las áreas débiles. Y ahí entonces él aplica sus conocimientos. Es decir, si el problema del chico es que rota las letras, los números, entonces va a hacer ejercicios que le enseñen al niño a ubicar su arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, es decir, una serie de cosas. B, realizar tareas de revisión de la materia estudiada, que es lo que se hace generalmente con las pruebas formativas, ¿verdad? Para ver dónde ellos están revisando, dónde ellos están débiles para reforzar. C, realizar tareas de fijación y revisión del aprendizaje, bueno, un poco lo que ya dijimos. D, propiciar oportunidades para que el educando gane confianza en sí mismo. Ay, se me fue. Y E, llevar al educando a alcanzar el dominio práctico de una disciplina o conjunto de disciplinas afines. Es decir, poder utilizar todo lo que nos da la ciencia para poder ayudar. Siguiente. Favorecer la correlación entre lo real y dar sentido de realidad a la materia estudiada.
Porque con los casos, entonces vamos viendo, pues, esto es lo que le pasó a él. Y yo tengo un caso parecido. Entonces yo puedo entender lo que le pasa a ese chico, por ejemplo, de acuerdo a lo que ya aprendí. G, llevar a la vivencia de hechos que pueden encontrarse en el ejercicio de una profesión. Con los casos o con los temas, nosotros vamos aprendiendo. A mí me pasó así, o yo he visto este caso. Entonces, eso pueden ayudarnos entonces em, a entender, ¿verdad? Y poder comprender, entonces tengo que usar esta misma técnica o tengo que usar este tipo de entrevista para tener mejor vivencia de esto. Y fortalecer la actitud de tomar decisiones después de considerar una situación con gran detenimiento. Es decir, fortalece entonces esa capacidad de tomar una decisión que sea la mejor para ese hecho o para esa persona, porque hemos considerado esa situación bajo sus distintas aristas. Y por último, ayudar al estudiante a formar juicios de realidad y de valor, porque se basa en la realidad, ¿sí? Entonces también nos vamos a equivocar, no vamos a dañar al estudiante ni a nuestros alumnos, ¿verdad? Otro, siguiente. La técnica de caso como medio de estudio. Bueno, es un poco lo que ya dijimos. El docente explica cómo deben desarrollarse las tareas pidiendo a los que no hayan aprendido adecuadamente la técnica a que soliciten aclaraciones. Cuando ustedes realicen sus estudios de caso o como vamos a hacer los pequeños ejercicios, entonces ahí se van a dar cuenta qué cosas les falta conocer, ¿verdad? Y van a preguntar. No se olviden, mejor preguntar, mejor equivocarse por preguntar que no preguntar y quedarse con el error. ¿Sí? El 9.2, el docente relata a la clase un caso real e hipotético, preferentemente que sea real y ya resuelto, pero cuya solución aún no le damos a los educandos. El 9.3, la clase individualmente o en grupo se pone a trabajar, pudiendo para ello consultar las fuentes que deseen. En todos los casos, ustedes pueden consultar todas las fuentes que deseen. Las soluciones a precisiones o críticas de los educandos se presentan a la clase, se discuten, se ven los pros y los contras con el objeto de elegir la mejor o la más válida para resolver ese tema o ese caso, como le llaman. Siguiente. ¿Sí? Las ventajas. Bueno, como todas las técnicas, tiene sus ventajas y también las otras llamadas limitaciones. El 1 permite al estudiante conocer las ventajas y limitaciones de la técnica. Es decir, a ustedes como estudiante, al ver eso, al hacer un estudio de caso y eso, se van a dar cuenta cuáles son las ventajas y las limitaciones, ¿verdad? Porque hay cosas que no vamos a poder observar y entonces esa va a ser una limitación. Aplicación de la técnica a materias generales donde los casos son discutibles. Eso, por ejemplo, en un consenso de profesores, todos los profesores pueden opinar sobre el caso. Entonces puede recibirse esa información. Desde luego, quien tiene siempre digamos, la autoridad es quien más conoce al alumno, ¿verdad? Utiliza conocimientos que pueden ser dados a través de una ficha técnica, también puede recibirse. Los profesores pueden tener la dirección activa de los grupos. Eso realmente porque los profesores, o sobre todo el profesor guía, es el que mejor conoce, ¿verdad?, a los chicos de ese grupo o a cada uno de los chicos. 5, favorece la claridad en los objetivos de aprendizaje y da indicaciones claras de qué se va a evaluar. ¿Sí? Bueno, siguiente. Las limitaciones. Bueno, ese es el defecto que tiene, ¿verdad? La respuesta del investigador o la respuesta del que estudia el caso puede ser falseada por sus conceptos anteriores. Es por eso que tenemos que tratar de ser lo más objetivos posible cuando hablamos de los datos que obtenemos, ¿verdad? No porque la profesora de matemática luego ya me dijo que ese niño no sabe nada, que no quiere aprender,
Yo no puedo tomar eso como una verdad. Tengo que tratar de comprobar siempre. Los finales pueden quedar abiertos porque puede suceder que aún el caso no esté resuelto, entonces queden como varios caminos y queda abierto sin una resolución firme. Otra dificultad para transferir la técnica es decir que los estudiantes entiendan la técnica. Es decir, para que ustedes, por ejemplo, deben entender bien lo que yo les vaya a dar. Y por último, los estudiantes pueden percibir poca relación entre el caso y el objetivo de aprendizaje. Hay libros maravillosos que nos enseñan todas esas cosas, que después le voy a poner el nombre porque en realidad lo descubrí ahora poco, como dice el brasileño. Entonces, porque tenemos, o sea, si vamos a hablar, por ejemplo, de los errores ortográficos, tenemos que poner textos que se refieran o donde se vea que ese error tiene la influencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la falta de un acento en la palabra papá puede ser papa, el Santo Padre, o puede ser papa, ¿cómo se dice? La verdura, entonces, como la hortaliza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la importancia de la grafía y de la ortografía, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, siguiente. Sí, hay más limitaciones. Posible pérdida de control de los grupos si son numerosos. Es decir, es una técnica que no tiene que usarse con 50 personas o 100 personas, ¿verdad? Porque se puede perder el control de los grupos, de repente hablan todos juntos o todos quieren hablar y se arma un descontrol. El 6, que se deje de poner a prueba la confiabilidad de los datos registrados, lo cual se evita cerciorándose que cada vez que se analice un factor dado, haya en los registros de los casos datos verdaderos respecto a dicho factor. No confiar sus conclusiones a la intuición. No, intuición no, siempre comprobar lo que nos dicen. Por eso es muy importante poner a prueba la confiabilidad de los datos recogidos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí el mejor resumen del material que les pusimos también a ustedes para que puedan leer. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Karina, Rebeca, ¿quieren hacer alguna pregunta? Van a tener premio por haberse unido. Lo vamos a tener en cuenta. Parece que las dos ni me Yo den no tengo ninguna pregunta. Vale. Hola, profesor. Ninguna pregunta también. ¿Está tan claro así? ¿Sí? Me van a hacer sentir así llamada maravillosa. Bueno, entonces, queda hacer entonces las preguntas en el foro o en el grupo, ¿sí? A los que no hayan visto o que lo vayan a ver ahora después de acabar esta parte, ¿verdad? Ya que ustedes entendieron bien, entonces pueden hacerlo. Y bueno, quedo atenta ya en el grupo de WhatsApp o en la plataforma para hacer las preguntas. Están también ahí las tareas que les van. Bueno.